Bueno, muy buenas tardes. Desde la Coordinación Provincial de Educación Física y la Universidad Católica de Salta, conjuntamente ambas instituciones, en el marco del proyecto Sembrando, que es un ciclo de conversatorios, hoy inauguramos una jornada internacional donde hemos convocado a Estefanía Velarde de Perú, de Lima, que ella es profesora de educación física, es CEO de Recreate Perú, gerente general de la Receta, maestrando en gestión educativa, especialista en juego, recreación y compañera. Gracias por acompañarnos esta tarde y por invitarnos a reflexionar. También nos acompaña José Pablo Velázquez, él es licenciado en Sociología, es técnico en Educación para el Tiempo Libre y la Recreación, maestrando en Desarrollo Humano. Eh, y también ha tenido la gentileza y generosidad de acompañarnos esta tardecita noche para reflexionar y pensar sobre la recreación en las adolescencias y juventudes. Les cuento que este ciclo hemos venido conversando sobre el juego, sobre la creatividad, sobre la recreación en la salud mental. Este, y nos interesaba muchísimo poder abordar el tema de las adolescencias y las juventudes. La intención de esta propuesta es intercambiar, poder escuchar a Estefanía, poder escuchar a José Pablo y luego poder intercambiar, preguntar, indagar, hacer intervenciones y comentarios por quienes estamos acompañando. Hemos decidido grabar la conversa justamente para que nos quede también como una producción cultural y educativa para colegas, estudiantes y personas que se vienen formando en este campo de la educación física, de la recreación, del juego, de las prácticas humanizantes. Eh, Mi nombre es Luciano Mercado, soy parte del equipo de la Coordinación de Educación Física y también de la extensión en la universidad. Este tramo lo estamos haciendo conjuntamente y les agradezco y les invito a que podamos compartir y disfrutar de este encuentro. José Pablo, Estefanía, habilito ahí el micrófono para poder, primero para, si quieren, agregar algo a su presentación, y si no, empezamos con la pregunta que tiene que ver con la recreación, la adolescencia y cómo potenciar esos espacios en donde transitan, donde conviven y habitan los jóvenes, las juventudes y las adolescencias. Muchas gracias. Bueno, gracias Lucho, un saludo para todos y para todas. Ahí me complemento la presentación y si querés, Estefanía, después te presentás y seguís vos ahí, después yo retomo si querés. Un saludo también a varios que conozco ahí y se prendieron. Bueno, nada, no agrego mucho más, solamente que actualmente trabajo en la docencia universitaria, en la Universidad República, en el Instituto Superior de Educación Física, como docente de la materia de recreación, la materia de juegos y prácticas lúdicas y también la de gestión cultural. Y bueno, actualmente también me encuentro en la dirección de la ACJ, de la YMCA local de San José de Mayo. Pero bueno, la mayor presentación es que soy papá de Salvador, así que tiene 2 años, así que con esa presentación, Estefanía, adelante. Gracias, José Pablo. Bueno, sí, soy fundadora de Recreate Perú, directora de la Red Internacional de Recreación, este, mm, recreóloga apasionada. La recreación me encanta. Considero que es algo importante para elevar la calidad de vida del ser humano en general. Este, He sido metodóloga y recreóloga en la Municipalidad de Lima, un primer proyecto que se hizo en recreación propiamente en Perú y sobre todo en Lima. Y bueno, soy profesora de educación física de todos los niveles, ahora en el Colegio Champañat, que está en Surco, en Lima. Así que bueno, eso, Luciano. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. La primera pregunta que nos convoque y les propongo un ida y vuelta, si quiere empezar Estefanía y después José Pablo, y después cambiamos el orden. La primera pregunta es, bueno, mm, brevemente, ¿no? Porque la idea es como no hacer nada cerrado, lo hablamos con José Pablo, sino más bien abrir, uno se piensa de la pedagogía de la pregunta, pero sí está bueno alguna posición en base a la recreación. Un poco cómo entienden la recreación,
cómo la piensan, cómo la vienen ustedes viviendo y facilitando como para poder comenzar desde ese punto de partida. Si bien, de hecho la pregunta es bien amplia, ahí más o menos cuánto de tiempo le pongo a 4, 3 minutos, ¿estamos bien? ¿5? Sí, son lo que quieras, sí, unos minutos, como te sientas cómodo. Bueno, sí, primera cosa importante en mi país, el tema de recreación, propiamente desde el lado académico, eh, como que está en cero. Todo el mundo siempre lo confunde con lúdica, con juego, o actividades como campamentiles, y lo han especificado tanto que cuando tú quieres hablar de recreación dentro de todo el espectro que es la recreación, pues no tenemos conocimiento de lo que en sí es. Lo digo desde hablando desde Perú y de muchos profesionales con los que he venido trabajando en Recreate Perú, o sea, para seccionarlo, ¿no? Eh, Desde mi experiencia con jóvenes, adultos y hasta bebés en trabajo en natación, he trabajado en colegio, en las municipalidades, etcétera, hay tanto disfrute de la recreación, pero en sí el país y, digamos, ciertos profesionales, ciertas entidades y el mismo gobierno que debería dar espacios públicos y facilitar el acceso a la recreación, tanto como la educación, pues no se da. Y entonces esto afecta a que tengas a chicos que te dicen a los 9 años que están aburridos, o jóvenes de 14 años que te dicen, estoy aburrido. O sea, yo a mi edad decía, uy, tantas posibilidades de crear algo con maderas, de, no sé, irme al parque y crear una fogata con los amigos o qué sé yo, y que eso lo hemos desconectado por la inseguridad que hay, y sobre todo hablo desde mi país, por el miedo que se ha ido dando alrededor de, uy, cada vez son más delicados los pequeños, las pequeñas, de manera general, ¿no? Que, uy, no, si juega con fuego se va a quemar. O sea, no le das ni siquiera la posibilidad de enseñarle, de educarle. Entonces considero que desde la experiencia en la recreación, desde mi visión en torno a la niñez y a la juventud, pues se ha ido dejando de lado y sobre todo ahora lo han vuelto tanto tecnológico que es realmente todo un reto. O sea, pedirle al chico que su aburrimiento no lo lleve al TikTok o a ciertas apps de entretenimiento, pues, o sea, es bien complicado, hasta en los colegios. Pues si tú le dices, hey, por favor, atención, hay que dejar de utilizar el celu, o hagamos esto, no, ¿no? Los índices de obesidad, de diabetes, han crecido y son cada vez más grandes, y es también por eso, porque te dicen, no sé qué hacer, estoy aburrido, y entonces, ¿qué hacen? Tirarse a la cama con el laptop, con diferentes cosas que buscan más el entretenimiento que en sí recrearse. Para mí, el recrearnos es volvernos a crear continuamente, buscando una calidad de vida para motivar otras vidas a que se puedan recrear. Ese es mi concepto en base a la recreación. Entonces, si yo a un pequeño le enseño una actividad, un juego, algo que lo pueda mantener eh, no ocupado, sino creando, pensando, indagando y aprendiendo, él en algún momento se lo va a enseñar a alguien más, o alguien más lo va a ver y va a traer eso. Pero si simplemente veo que hay muchos padres y muchos de ellos que ponle el YouTube, ponle la gallinita pintadita, no sé qué, y que se queda ahí viendo. Y dicen que así se están recreando. Y es para mí un peligro. O sea, considero de que desde la juventud, la niñez, se está poniendo en peligro por la falta de recreación, pero de recreación de calidad, ¿no? No de entretenimiento, sino de recreación, de ese volverse a hacer y volverse a construir. Gracias. Gracias, Estefanía. Bueno, lindo, bien, hay un primer avance. Muchísimas gracias. José Pablo, misma pregunta. Bueno, yo confieso que había hecho como una pequeña presentación ahí, pero bueno, ahí iré conversando un poco de lo que hice, porque me parece que los que somos y me parece que no da para mucho, así que capaz que comparto algunas líneas. Yo
ahí lo primero que me surge cuando hablo de recreación es que es una experiencia, ¿no? Eso lo primero. Ahí, en términos de La Rosa, hay un español que en el 2006 por ahí escribe también un texto bien interesante sobre el poder de la experiencia, como eso que nos expone, es un concepto que para mí es muy valioso para pensar no solamente la recreación, ¿no? Como aquello que nos expone, ¿no? Ahí yo creo que hay una diferencia interesante cuando hablamos de recreación, que es desde el ser o el hacer, ¿no? Uno como persona que puede generar distintas actividades, pensamientos, formas de hacer o de sentir a nivel individual. Y después también una segunda mirada o un distinto enfoque es desde el proponer, desde el pensar para otros, para otras. A mí me parece que hay una diferencia sustancial, ¿no? Es decir, me parece que muchas veces un amigo y colega también del ICEF, el querido Matías Rodríguez, que ahí alguno lo conoce, siempre me dice, quienes trabajamos por ahí con el tiempo libre, la recreación, son quienes tenemos menos tiempo para poder realizarlo. Entonces ahí lo primero es una experiencia personal, que puede ser individual, colectiva, social, dirá Julia Garlero, bueno, tiene distintas características, ¿no? Desde experiencia, desde como punto de partida para el desarrollo máximo de la personalidad, como práctica de la libertad, como vivencia y ruptura, pero también sin pérdida de la conciencia, dice un argentino por ahí en la década del 70, como una posibilidad de potencializar o de potenciar la calidad de vida, que también a su vez, de vuelta, sin entrar por ahí en tantos autores, pero Julia Arlero dirá, junto a otros autores, que también la recreación ha sido usada para un montón de cuestiones no del todo buenas, ¿no? Y ahí hay un montón de ejemplos, del Mundial de Argentina, bueno, cómo eh, pudo haber sido usada o puede ser usada para controles sociales, y de ahí por ahí ya desde un enfoque más sociológico también. Entonces ahí creo que quienes trabajamos con el juego, la recreación, la lúdica, porque sin duda que la recreación no es solo juego, es mucho más que eso, tenemos una responsabilidad ahí como para poder pensar juntos. Y hablando antes de off the record, digamos, hablando de la necesidad de pensar una formación, ¿por qué no?, latinoamericana de recreación, y eso me parece que a quienes por ahí tenemos algún punto de diferencia, o porque damos clase, o porque proponemos espacios, o generamos propuestas, tenemos ahí una responsabilidad para pensar colectivamente, no solamente como en nuestras localidades, sino en nuestra región. Hay un montón de autores y autoras que nos aportan a pensar, ¿no? Elizalde Gómez, un montón de gente que nos ayuda a pensar más a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Cuál es nuestro aporte, ¿no? Yo creo que ahí de vuelta, hay algunas colombianas, hay un montón de gente que nos ayuda a pensar, ¿no? De los núcleos temáticos que propone Guillermina Mesa, ¿no? Que configuran el objeto de la recreación, ¿no? Yo qué sé, la concepción, creo que de Esperanza Osorio, cuando habla de proyecto ético-político, me parece también ahí hay un poder interesante también para pensar. Es decir, creo que es sumamente interesante la discusión, que tiene algunos riesgos y que me parece que también hay que empezar a darla. Creo que me fui un poco de las ramas, pero no sé, es bien interesante también cómo pensar también la historia de la recreación en nuestros países. Me parece que hay mucho para discutir. Perdón, Lucho, si fui. No, está muy bien. Vamos abriendo juegos, justamente. De eso se trata de animarnos a compartir diferentes líneas. Por ahí creo que Estefanía nos llevó como a cuestiones como puntuales, inclusive cotidianas, inclusive el tema de la tecnología y la percepción que va sucediendo ahí. O sea, esa dimensión hasta tangible. Y a su vez, José Pablo, bueno, nos trae una dimensión más sociopolítica, cultural, que también atraviesa concepciones y que tal cual hay una tensión entre la recreación como esta cuestión más propia y subjetiva de quienes elegimos, optamos, decidimos, con lo que implica todo ese abanico de posibilidades,
y de diferenciaciones, y a su vez quienes facilitamos, ¿no? Coordinamos, llevamos adelante propuestas, y esto como que me anima a otra pregunta más, ¿no? Y es, bueno, ya directamente con el campo de las juventudes, con las adolescencias, y un poco cuando hacíamos la convocatoria, queríamos ser súper claro que nosotros no la entendemos como una etapa de transición, para nada. De esta concepción de fines del siglo XX de la juventud como una transición entre la niñez y la adultez. No, no. A nosotros nos parece que es una etapa con un montón de aspectos claves, fundamentales, de cambios, de duelos, de proyectos, de vivencias propias, como cualquier sujeto vivo, sea la infancia, la tercera edad, etcétera. Digo, como para romper también con un cierto estereotipo encorsador de una edad y de ciertas características de esa. Un poco en función de eso, bueno, preguntarle, y si quieren, invertimos el orden, ¿cómo han pensado, cómo vienen ustedes accionando, entendiendo una acción que siempre está pensada desde un proyecto, necesidad, interés, potencia, que tenga que ver con la recreación en esta población? Bien, ahí creo que hay mucho para hablar, ¿no? Desde la concepción de jóvenes o de juventud, ¿no? Ahí capaz que yo, si me permitís, comparto por lo menos una parte ahí, Lucho, Sí, sí, de sí, algunas cosas claro. que Sí, venía pensando, claro que sí. eh, porque capaz que me ayuda a ordenar también y no los aburro demasiado, ¿no? Es decir, ahí cuando yo hablaba, no sé si ven, ahí yo me ponía la pregunta que Lucho nos Perfecto. hacía, de qué potencia la recreación en el campo de las prácticas con jóvenes y adolescencias, me ayudaba como a pensar varias cosas, ¿no? Lo primero es, hay una afirmación que existe una potencia, ¿no? Ya la misma pregunta de que hay algo ahí que aporta la recreación. Ahí yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué se potencia? ¿Qué es? ¿Qué se potencia? Ahí, bueno, las prácticas. ¿Con quién? Con adolescentes y con jóvenes, que es un poco el recorte que se hace como para esta tertulia, ¿no? Y ahí sobre todo en las prácticas, ahí ya hay otro recorte, ¿no? En el accionar, en el proponer, en el ejercer, ¿no? Ahí yo me hacía como la pregunta de buscar mínimamente, y acá dentro de poco esperemos tener el trabajo de también otro colega, Javier Salvo, que está también trabajando sobre el área de juventud, al cual no sé si lo tenemos por acá o lo tendremos, pero es una persona que también le ha dedicado mucho tiempo a la investigación más académica también, que me parece que es una falta que tenemos como eh, trabajadores, trabajadoras, recreadoras, recreólogos también en este campo, ¿no? Ahí simplemente como yo me proponía a pensar, bueno, ¿qué es esto de la juventud de las juventudes, ¿no? Y ahí yo hacía como un recorte mínimo para poner en contexto, ¿no? De lo que acá en Uruguay se llama el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, ¿no? Ahí que es dependiente del Estado, perteneciente ahora a la órbita del MIDE, el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, ¿Por qué explico esto? Porque dentro del Ministerio o dentro del Instituto Nacional de la Juventud, hay una mirada sobre la juventud o los jóvenes que tiene un beneficio de la tarjeta joven. Entonces, cuando uno entra a la página y va a beneficio de la tarjeta joven, que tiene que ver al ocio, la recreación y el deporte, aparecen esto. Beneficios puntuales de pertenecer a un club social, a un club deportivo, a un descuento del 15% en libros, a descuento en el cine Shopping Paysandú, a Betel Spa, que es un lugar donde uno va a hacer un montón de cosas, no sé, de cuidado más estético. Es decir, acá hay una mirada, ¿no? Es decir, de los jóvenes o las juventudes o las adolescencias, ¿no? Entonces, ya ahí hay una primera crítica, por ahí decirla, de decir, bueno, ¿desde dónde? La crítica también como para interpelarnos, ¿no? Yo un poco le decía a Lucho que no vengo a dar certeza, sino, bueno, a incomodar capaz con algunas cuestiones que pueden hacer el quehacer. Acá del Estado hay una concepción de, bueno, hay un beneficio, una tarjeta para jóvenes que cuando vas a estas áreas, estos son los beneficios. Hay una mirada, ¿no?
Y después, bueno, más también a una colega socióloga, Verónica Filardo, habla por ahí una doble dimensión de juventud, ¿no? Y leo, la juventud como objeto, es como una construcción en dos sentidos, como proceso, esto es siempre en elaboración, jamás coagulada o fija, producto de una dinámica no solo pautada por los cambios culturales e históricos, sino también por fuerzas de poder simbólicas y relacionales, pero también como producto puesto que a pesar de su carácter frágil y móvil, es extremadamente eficaz y operante como criterio de clasificación de los sujetos y como habilitante y legitimador de un orden social. Por otro lado, y acá donde nos podemos llegar a parar, los jóvenes como sujetos de derechos describen cada vez más diversas trayectorias vitales, plantean demandas, generan sus representaciones y las que otros tienen de ellos. Ahí de vuelta, yo creo que ahí entra la recreación como trompada, dirían acá en Uruguay. Es decir, cómo puede llegar a potenciar, a llegar a vehiculizar determinadas concepciones, miradas de derechos. Y ahí me parece que también hay una mirada bien particular. Eh, y nada, en realidad ahí hay un par de cosas, después corto, después yo qué sé. Esto es televisión en vivo, ¿no? Sé que en Argentina, bueno, y acá también se usa mucho a Pablo Weitzman, que también es un tipo bastante incómodo, problemático, interesante, porque te ayuda a pensar. Dice, por recreación se podría entender distintas cosas, prácticas, sensaciones, estructuras. Quizás fuese conveniente relacionar la recreación como ámbito de tiempo libre con la libertad, con la humanidad, con un proceso de humanización, con una práctica de la libertad. Quizá ahí debemos enfocar el análisis no hacia la práctica recreativa, sino aquello que lo diferencia de otras prácticas, y en ese camino descubrir o inventar si es que existe su esencia. Y ahí una mínima búsqueda de algunos autores y autoras bueno, que también usamos en algunos de los cursos y demás, aparece como la recreación como experiencia, como condición emocional, como potenciadora, como actividad, como placer, espontánea, libre y liberadora, consciente. Hay una dosis de protagonismo también en la recreación para el trabajo con las adolescencias y las juventudes, individual o social, potencial educativo. Hay algunos autores, sobre todo uruguayos, que también se paran desde ahí, no solamente uruguayos, una forma de vínculo, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un montón de experiencias o de conceptos de uso que podemos pensar a la recreación como potenciadora. Y termino por ahí como una última placa antes de darle la palabra, perdón, a Estefanía y perdón lo extenso. Eh, Ahí creo que hay algunas dimensiones que es interesante como poder abordar, ¿no? Ahí yo uso también a Muné, también muy querido y muy problemático también, o muy usado tal vez, donde dice, si en una primera aproximación el tiempo libre pudo definirse desde fuera, como el modo autocondicionado de darse el hombre en el tiempo, considerando ahora desde dentro del tiempo libre, supone una llegada a la plenitud social, física y espiritual a la cual llega el hombre en el ocio, recreación en su tiempo libre y liberador. Entonces ahí me parece que con Muné, con Pablo Weitzman y algunos otros autores que quiero traer luego, tal vez en la próxima pregunta, marcaba como algunas cuestiones que me parecía que en la pregunta de cómo potencia la recreación, el trabajo con jóvenes, juventudes, adolescencias, tienen que ver, ¿no? O están relacionados. Y hay grados de libertad, el autocondicionamiento, muy de Muné, la recreación como derecho, como oportunidad, como opción, como acción, como participación. Hay una serie de dimensiones que yo intento como ejemplificar ahí, que tienen que ver, bueno, educativa, social, vinculada, cultural, biológica, afectiva, política, comunitaria, ambiental, turística, terapéutica. Es decir, cuando hablamos de cuál es el potencial, yo creo que es mucho. Después habrá que ver el cómo, el desde dónde, con quién, el por qué, el para qué y desde qué concepción nos paramos. Me parece que ahí eh, es fundamental a la hora de poder pensar cómo trabajamos la regresión con estas edades. Paro por acá. Gracias, José. Bueno, se puso lindo. Gracias por ahí esa aportación y el ordenamiento a veces de la diapo te invita a seguir. Me tomé la atribución de compartir un texto ahí en La Rosa cuando hablaste de experiencia, José,
Experiencia de alteridad de Jorge La Rosa. Nada, por ahí puede ser un aporte ahí al chat. Compañera Estefania. Sí, yo considero de que justo hoy hablaba con jóvenes que han sido mis estudiantes, ya están en la universidad, y me decían, Miss, vi que va a ser un conversatorio ahora para Argentina. Y bueno, este joven es un joven ahora, un transmasculino, ¿no? Entonces, sí, voy a hablar de la recreación. Y me decía, por favor, lleve mi voz, ¿no? Hablamos mucho de los jóvenes de manera general, de las infancias, y muchas de las veces, como dice mi gran amigo Giovanni a la vez, que de hecho nos debe estar viendo, él es de Oaxaca, de México, a veces cuando ya estamos en este tema académico, en este tema de poder tener la voz de otros, poder llevar la voz de la recreación, nos creemos como jinetes con la espada ahí, que hemos llegado a conquistar, ¿no? Considero que a veces nos olvidamos de la diversidad, de la interculturalidad, y dentro de esa diversidad, quienes realmente gozamos de recreación, tenemos ese acceso real a, ¿cierto? Y quienes a veces no. Algunos de repente me dirán, no, Estefa, estás loca, eso no es así. Este chico me decía a mí, si usted desea ir, por ejemplo, con su novio al cine a recrearse, usted lo puede hacer tranquilamente en Perú. Si yo lo hago con mi novio o con mi novia, probablemente voy a sufrir de discriminación, la gente me va a quedar mirando, voy a pasar un mal rato, y etcétera. Si usted quiere irse, no sé, una pareja heterosexual quiere irse a la playa a recrearse, quiere irse, no sé, a algún lugar, a la montaña, que yo, con un grupo de gente, probablemente estas personas sí lo van a poder hacer tranquilamente. Pero yo, no. Me hablaba desde su infancia y desde su adolescencia, desde esa diferencia que todo el mundo percibía y captaba y no le dejaban de mirar. Y que eso conllevó a que se mantenga más tiempo en casa, se aísle de muchas cosas que le gustaban, etcétera. Es ahí donde yo también comienzo a pensar un poco, eh, por ejemplo, hablando de algunos autores por ahí, Fals Borda, ¿no? Eh, Algo del tema se orienta desde la búsqueda de la identidad, ¿no? Cómo uno va buscando su identidad para retomar una estructura. Y pienso ahí qué jóvenes, qué infancias, sí tienen acceso a una recreación propiamente, desde ese derecho, ¿cierto? Podemos por ahí proponer y analizar y ver cuáles son esas falencias que se van dando, pero realmente quiénes pueden gozarla. Y es ahí donde vemos diversos factores. Mi gran querido y adorado Raúl Falero, un amigo preciado, me hablaba siempre, hablamos desde el tema académico y a veces nos olvidamos de lo político, porque no queremos meter lo político porque lo político incomoda. Y ahí desde la gestión pública, cómo podemos proteger a que todos y todas disfrutemos de una recreación, ¿cierto? Que no en ese colegio que se paga más dinero, esos chicos y esos jóvenes sí tengan más acceso a recreación, a espacios de entretenimiento, a mejor educación que otros que no. Y es ahí donde yo pienso y planteo esto que me dices. eh, Considero que hay que meternos en las políticas públicas. Colombia lo está haciendo bien, siento que la Ley Nacional de Recreación en Argentina lo está logrando también. Hay una gran mancha ahí que lo está haciendo. No se olviden, por favor, de los vecinos que sufrimos aún con eso, pero siento de que por ahí hemos dejado tanto que la recreación se parezca al juego o que entre dentro de otras miradas, por ejemplo, de asumirlo como la marihuana recreativa. No tengo nada en contra de la gente que fumar marihuana y hacer lo que me parece genial, pero tengo jóvenes diciéndome, pero la marihuana es recreativa y a usted le gusta la recreación. Y yo me quedo como, espera, a este lado no te vayas, ¿no? Y es ahí donde considero de que sí, hablar desde estos conceptos, hablar desde estas miradas, el traerlos de otras a estos espacios, eh, nos enriquecen, pero sobre todo nos dejan ahí un canal abierto para hablar de derechos,
para hablar de accesos, para hablar de cómo también, a veces decimos, ¿no? Ah, los jóvenes están en la tablet o están haciendo esto. Yo usualmente soy una de ellas, tengo dos hermanos jovencitos y digo, también yo, o sea, yo como maestra, yo como hermana mayor, yo como, si en algún momento lo permito, madre, si es que, no sé, persona adulta, como yo también aporto a eso, ¿cierto? Como desde esa mirada mía puedo aportar a generar esos espacios, a generar esos nuevos canales de recreación real y acceso para estas personas de manera general, jóvenes, infancias, etcétera. Así que por ahí traté de como ver desde el lado también de la gestión pública, desde las diversidades, desde el lado intercultural, y por ahí como que no quizás encasillarnos en ciertos sectores, ¿no? O quizás a los jóvenes que usualmente estamos acostumbrados como a ver, chicos de universidad nomás, sino ampliar un poquito quizás la mirada, ¿no? Al menos desde mi punto de vista y desde lo que yo siempre comparto. ¿Qué pasa con personas que han quedado en la calle? O sea, eh, cómo estos jóvenes pueden recrear si es que no tienen ni siquiera cómo comer. ¿No? A veces asumimos que todos los jóvenes tienen acceso a la educación y están dentro de un sistema educativo y a veces no sucede, ¿no? Entonces es ahí donde sí me gustaría por ahí dejar esto abierto a toda la gente que nos está viendo y analizarlo también. Gracias, Luz. Bueno, bienvenido el cuestionamiento, el punto crítico, bienvenido el dedo en el ojo. Creo que es sumamente necesario. eh, bueno, esto de traer las voces, ¿no? Me parece que es como... y poder estar abierto a escucharlas. Ahí la academia, de hecho, fue algo que también se habló un poco en el encuentro de Santa Fe, que vos, Estefan, estuviste, pero estuviste virtual, pero estuviste. Se habló un poco de no correr el riesgo no correr el riesgo, corres el riesgo, corremos el riesgo, la vida es un riesgo, pero digo que no por ahí, por querer legitimar un campo y valorizarlo y poder seguir desarrollándolo y que ese desarrollo sea sustentable, sea a escala humana, sea diverso, sea nuestro americano, sea disputando todos los modos de supresión y opresión, que no termine siendo también una discusión academicista, ¿no? Sino que pueda tener los pies en el barro. Eh, Creo que abre la puerta, José, Estefanía, creo que se abre la puerta a pensar, bueno, con qué problemática el campo de la recreación se encuentra, si bien estamos pensando en una población, y está bueno que ese pensar en una población no sea miope, pero con qué problemáticas, dificultades, obstáculos nos encontramos. Permítame, yo voy a hacer un paréntesis y es que en Salta por ahí nos sucede eh, que, bueno, a veces la accesibilidad primero en términos económicos, después en términos de los tiempos, después en términos de cercanía, ha generado distancias a poder hacer prácticas ligadas a la recreación. Eh, Después también es cierto que hay una enorme diversidad, que aparece esto de lo recreativo, recién hablas vos de la marihuana, pero podríamos pensar de otro tipo de prácticas, pero entre ellas la marihuana, que habría que, bueno, disputar que hasta dónde lo recreativo es recreación y hasta dónde no lo es, de qué manera, cómo problematizamos eso. Pasa cosas parecidas con el juego, ¿no? Quienes uno cuenta sobre el juego y te dice, bueno, sí, pero ¿y el casino? Y hay como de hecho, con la ley de recreación hubo toda una muy bonita discusión con respecto a eso. A lo que voy, nuevamente, pensando en lo situado, por ahí en el norte, lo que uno va visibilizando, viendo desde lo territorial y cotidiano, pero también indagando desde la universidad con algunos registros, investigaciones, es que la distancia, el acceso, el plano de lo económico y la uniformidad de prácticas. Y este es un punto también clave, como
acá hay una cuestión muy fuerte con el folclore, con un tipo de folclore norteño, entonces otro tipo de prácticas también tienen dificultad de dialogar. Con esto no significa que uno vaya a colonizar o traer, no sé, propuestas de otro lado. Che, vamos a traer una cuerda de candombe que está buenísima en Uruguay para que se haga en el norte. Hay dos, José Pablo, y están re buenas, pero pensar también en la diversidad, desde el acceso, la inclusión y la diversidad también de prácticas, porque hay quienes al folclore le encanta, genial, de hecho son súper críticos con el folclore, acá son pequeños avances, ¿no? Pero están bailando entre mujeres folclore, o sea, está habiendo algunos cambios interesantes entre el mismo género, poder nutrir, poder también dar otra mayor dimensión de opciones y de posibilidades a ciertas prácticas, y a su vez, ¿cómo, no? ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacemos de un lugar emancipador, emancipante, o sea, quienes puedan pasar, transitar un espacio de recreación, sea la actividad que conlleve, deportiva, artística, cultural, musical, lúdica, teatral, etcétera, y que termine dependiendo de esa persona que facilita, o que sea una práctica más de tipo autónoma o con ciertos niveles de autonomía donde la persona pueda, y ese grupo como tal también pueda continuar esa práctica o diversificarla sin la necesidad de la persona a cargo. Perdone, me extendí un poquito. Bien, traigo una pregunta del chat que pone Martín. Me quedé pensando en la relación políticas públicas y recreación. Es muy bueno el ejemplo de Josepa, que trajo sobre la tarjeta joven en Uruguay. Se trata básicamente de una perspectiva que veía en el joven un consumidor. Sí, sí, muy buen punto. No es una pregunta. Yo creo que Gracias, ahí, Andrés. Era más una eh, reflexión. ahí va. Bien ahí. Primero, un saludo a Martín Caldeiro que está ahí, que sin duda tiene mucho más para decir que yo seguro. Así que, por favor, Martín Gato, un amigo, colega del ICEF, director, profesor, también una persona que ha escrito mucho sobre todo la relación de la recreación con la educación física. Así que para el próximo conversatorio, Lucho, anotate ahí el nombre para invitarlo. Perdón. No sé si ibas No, no, a decir algo, Gato. sí, no sé si podemos habilitar los micrófonos, somos un poquito, podemos intercambiar, compartir, hacer resonancia de lo que se va planteando. Si quieren, podemos seguir transitando ese camino, o sea, cómo se da la relación Estado o políticas en relación a los jóvenes. Yo diría que en el norte se ha transitado entre la idea de lo que se denomina la promoción inespecífica, que tiene que ver con el tema del acceso al consumo problemático. Muchos programas han ido por ese lado, por el lado de sí al deporte, no a la droga. Estoy siendo muy simplista, pero básicamente han ido por ese lado. En algunos casos, sobre todo en el lado de la música, ha empezado a haber otro tipo de desarrollos más ligados a poder promocionar a grupos, espacios, lugares, más te diría que la Secretaría de Cultura ha hecho un gran trabajo acá a nivel municipal, porque ha podido como plantear situaciones más culturales. Y una anécdota personal fue que participé en una cartografía artística social que se hizo en el 2018, que fue muy interesante porque fue registrar la información de diferentes prácticas culturales que se hacían en los barrios. Y descubrimos que había mucho más y con mucha más diversidad de lo que se creía que eran talleres de folclore o de madera o de carpintería, y de pronto encontramos de que había un montón de prácticas muy diversas de países también hermanos, donde había muchísima práctica ligada a lo gastronómico, a lo educativo, a lo social, a lo cultural, al baile. Bueno, nada, como para también compartir que hubo todo un registro muy interesante. Mucho no se avanzó con las conclusiones del registro, pero por lo menos ya hay un mapeo
colectivo artístico de la ciudad de Salta. Bueno. Seguimos un poquito más, ¿le parece? ¿Sí? Hay otra pregunta más concreta y después abrimos micrófono, abrimos el diálogo, el intercambio. La pregunta tenía más que ver con que un poco ya se ha dialogado. eh, Está bueno pensar la problematización, sí, pero también yo quería, porque sé y los conozco ambos, también quería consultarle y preguntarles esa experiencia que estuvo buena, ese proyecto que posibilitó crecimiento, desarrollo, sinergia, en términos de considerar a los jóvenes sujetos de derecho, empoderamiento, sus voces. Si tienen ganas de compartir una experiencia que ustedes digan, bueno, acá va, esta estuvo buena, esta, digo como para pensar también, y qué la caracterizó brevemente, ¿no? ¿Qué la caracterizó como una experiencia significativa? Cualquiera de los dos que quiera empezar. Dale, José. Sí, no, yo me quedé con el tema anterior, perdón, Lucho, de esto cuando yo creo que Estefanía traía no mencionó el tema del acceso, de la identidad, bueno, ahí ya está hablando de una potencia en sí misma, ¿no? Pero también vos en un momento, si mal no entendí, porque se me está como cortando por momentos o se me enlentece, bueno, de las dificultades. Yo creo que ahí hay una dificultad legítima de concepción. Yo por eso cuando hice como esta breve exposición, ni siquiera es exposición, sino una mirada posible, desde dónde miramos las perspectivas de juventudes y de adolescencias, ¿no? No estamos hablando del joven o del adolescente, sino de que ya cuando hablamos de la perspectiva de juventudes, estamos hablando de una ampliación de conceptos y de miradas, y que ya al pararnos desde ahí nos potencia, por ejemplo, la posibilidad de acción política, es decir, entender que los jóvenes, las juventudes, como sujeto de derecho, no son únicas, ¿no? Sino que hay que fortalecer lo que también por ahí decía Estefanía sobre las políticas públicas o el derecho a la ciudad, por ejemplo, que es un concepto también muy usado, es decir, cómo el pensar las juventudes es una dificultad cuando no se piensa en esto de pensar cómo se habitan los espacios, ¿no? Un concepto también de Daniel Calmels ahí, ¿no? Cuando habla del espacio habitado, ¿no? Es decir, cómo pensamos lo que hacemos, cómo pensamos las políticas públicas, cómo pensamos los proyectos, cómo pensamos la universidad, cómo pensamos. Yo creo que eso también es una dificultad. Incluso vos decías, Lucho, si mal no te entendí, en esto de que también es un riesgo también el poder pensar en el monopolio por ahí de algunas prácticas o el no concebir la diversidad cultural, por ejemplo, de una persona que habita en Salta, una persona que habita tal vez no sé, en Lima, otra acá en San José, y cómo poder, incluso hasta poder llegar a un mínimo acuerdo de qué entendemos la recreación, porque yo entiendo al joven que accedió a la tarjeta joven, que dio el INJU y que fue a Betel Spa o a no sé qué. ¿Es recreación, no es recreación? ¿Desde dónde nos paramos? Tal vez si abrimos ahora el chat, probablemente digamos que no, quienes estamos acá, pero capaz que el joven en realidad es una recreación. Obviamente que la podemos llegar a cuestionar, el autocondicionamiento, porque tenemos por ahí otra mirada, pero me parece que no podemos tampoco ser ingenuas en eso, ¿no? Es decir, que hay determinadas prácticas que, bueno, que en realidad para la persona tal vez lo son, de vuelta, tal vez acá decimos que no estamos de acuerdo por esto, por esto, por esto y por esto. Pero bueno, también hay, no por eso la van a dejar de hacer. Entonces hay una mirada y un desafío que me parece que tenemos que empezar a pensar desde dónde, ¿no? Y hay experiencias, tengo un par, pero no sé si Estefanía querés aportar algo, si no, sigo. Córtenme, por favor.
Dale, dale, dale. No cortes la inspiración, sigue, sigue, adelante, adelante. Perdón que es como, no sé si es mi conexión, como dice la canción, no sé si sos vos o soy yo, pero a veces la conexión se me enlentece un poco. No, continúa, José. José Bien, Pablo, dale, sí. ahí yo creo que hay dos experiencias interesantes de trabajo en recreación con jóvenes, con juventudes, con adolescentes, que tienen como, es una mezcla de cosas, ¿no? Esto no lo preparé, ¿no? Yo creo, hubieron como 5 años que trabajé en un programa estatal que se llama, que es para las universidades de trabajo del Uruguay, a la SUTU, en un programa que se llama FPB, Formación Profesional Básico, que es como adolescentes mayores de 15 años que solamente habían terminado la escuela. Bueno, es bastante complejo de explicar, pero enfocados a un público muy vulnerado, en el cual era como un programa adaptado para poder terminar el ciclo básico, digamos, y poder tener alguna experiencia laboral ahí, ¿no? Y ahí me tocó trabajar de educador, ¿no? Una persona quien era como la conexión entre eh, su vida curricular, su vida personal, bueno, las familias o ausencia de familias, y un sistema educativo que, si bien había pensado un programa de FPB, que era formación profesional básica para esos adolescentes que tenían una reincidencia en repetir y repetir y repetir y repetir, bueno, hay un programa enfocado para ellos, ¿no? Que ya de por sí ya hay una mirada bastante eh, parcelada, digamos, de esos adolescentes o jóvenes, pero, por ejemplo, y acá va la anécdota, es decir, era un programa donde los directores de cada UTU, eh, era un programa que no querían, no lo querían, porque eran justamente con adolescentes y jóvenes conflictivos, ¿no? Donde ya habían reincidido, no tenían apoyo, no tenían. Entonces, claro, el educador, que era como el único eh, quien tenían a su lado como para intentar nada, poder generar actividades, vínculo con la comunidad, era quien se tenía que enfrentar al director, básicamente. Y el director, perdón, y termino con esto, era quien te ponía el puntaje a fin de año. Entonces era, bueno, si hacías bien tu trabajo, casi que te tenías que pelear con el director, que después te iba a matar con el puntaje por defender a los gurises que tal vez, si me pasó con un adolescente, ¿no? Vamos a llamarle Carlos, que vivía saliendo de clase porque lo echaban de clase. ¿Yo me quedé sin internet o José No, Pablo? José Pablo seguía hablando el diálogo con mímica. No, no, se dejó de Creo escuchar y que se ve que se le bajó. A ver, su yo lo veo en las dos paralizado. En pucha. el laptop y en el celu. Se quedó congelado, solo Sí, soy sí, yo. quedó O ahí. también- No, no, quedó congelado. Bueno. Adriel, vos hiciste un comentario en el chat, no sé, ¿querés verbalizarlo? Bueno, permiso. Eh, Ahí se había empezado a abrir, ¿no? Esta idea de qué es recreación y qué no es recreación en ciertas prácticas, ¿no? Si las podemos denominar recreación o no. Y empezaron a mencionar unos ejemplos, y por eso traía también el ejemplo, ¿no? De las propuestas, digamos, ¿no? Que realizan los jóvenes en la virtualidad, ¿no? Ya sé, encuentro por videojuegos, encuentros virtuales, crearse un avatar e interactuar con otras personas, ¿no? Entonces, en este mismo tenor, ¿no? Che, podemos denominar que esos son prácticas recreativas para estas juventudes si es que ellos la comprenden como tales, ¿no? Era como sumar a esa lista, ¿no? De ejemplos que empezaban a abrirse, ¿no? Digo, ¿desde qué óptica podemos decir si son recreativas o no esas prácticas que están realizando, si la hacen
entre comillas, en cierta libertad, si las deciden, si de hecho las hacen autocondicionadamente, ¿no? Ya que no hay alguien que lo esté conduciendo. Entonces, frente a qué actividades podemos decir, ¿no? Che, si están siendo recreativas o no. Nada, era como para ampliar ahí el campo de ejemplos y problematizarlo también. Gracias, Adri. No sé, Estefanía, ¿querés comentar? Hemos quedado los... Sí, yo creo que, o sea, para mí, soy una persona diversa en mil cosas. Eh, el tema de hablar de qué es o qué no es, eh, como siempre decimos en los congresos que nos encontramos con la gente, que no somos tan académicos, decimos, este, uno no recrea a nadie, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que puede ser recreación eh, con libros, con conceptos y con autores en Argentina, quizás no es lo mismo para autores de Perú, de experiencias, etcétera, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con las personas, con los jóvenes de ciertas comunidades. Por ejemplo, en Oaxaca, hablo de Oaxaca porque ahí hablan desde la mirada, desde la comunalidad. Para ellos recrearse es ir a hacer su calenda, hacer su mezcal, compartir y treparse de unos aros que ellos se llaman maromeros y lanzarse desde ahí y hacer piruetas y esa es su recreación, ¿cierto? Y para ellos es lo máximo. Y de repente para mi hermano que tiene 16 años es todo el tiempo hablar de Messi y de Cristiano y saber si, qué comieron o qué miraron o qué sé yo, y es su recreación. ¿Cierto? Creo que mi hermano es más argentino que peruano, pero todavía habla de Messi y de fútbol argentino sobre todo. Este, y temas así, ¿no? Creo que el tema de recreación para cada uno es tan diferente, es tan propio como una huella digital y es ahí que es para ellos a veces. Porque nosotros desde nuestra mirada, en nuestras prácticas, desde nuestras teorías, decimos, "Ay, esto está mal por tal motivo, pero ellos te dicen, hey, no, lo que tú me dices es hace 50 años. Ahora la gente me se recrea diferente, ¿no? O busca recrearse de manera diferente. Y cada quien en su diversidad. Aprovechando que José Pablo ya vuelve, y ya como para darle cierre a lo que decía, mira, me pasó algo muy curioso. De hecho, fue para mí un gran honor haber trabajado para la Municipalidad de Lima en el proyecto Lima en Movimiento. Ellos querían que después de la pandemia la gente pueda utilizar los espacios deportivos, literal. Habían ganado un presupuesto y querían que los chicos, jóvenes, etcétera, puedan participar de ese espacio deportivo. Lima es gris, ¿viste? Y en ese Lima y está todo gris, no sé, José Pablo, que está por acá, totalmente gris. Entonces, los centros deportivos, los lugares deportivos, las canchas, dentro de las plazas, que ustedes le llaman que son parques para nosotros, está el rectángulo pintado con fútbol. Con suerte encuentras arcos y con suerte encuentras la red para que no se vaya la pelota, ¿no? Entonces decían, hay que hacerlos atractivos. ¿Qué hacemos? Bueno, un día traemos a 50 bailarines, a 5 grupos musicales y ahí la gente va a llegar fijo, pero es un día. Entonces en el proyecto se analizó que Lima en Movimiento va un poquito más allá de eso y es proponer espacios públicos desde y generando la identidad de los jóvenes. Aunque no lo creas, tuvimos casi en el 80% de centros deportivos que fuimos la resistencia de jóvenes varones. Así, la resistencia fue el decir, no, esta es mi cancha porque yo juego ahí fútbol todos los domingos, 1 hora, pero es mi cancha, y entonces no puedes venir a pintarla porque valoras mi recreación y mi deporte, y me afectas. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo para decirle, "Ey, este es un espacio público en donde todas y todos, personas con discapacidad, etcétera, pueden participar y hacer lo suyo, y también es de ellos. Y es así como también nace Lima en Movimiento. Para mí es una de las mejores experiencias desde la gestión pública. Hemos ganado obtuvimos un certificado de la mejor universidad del país en buenas prácticas de gestión pública. Y si tú ves, ahora voy a tratar de compartir para que puedan ver la diferencia entre lo que era antes
el espacio, el centro deportivo en lo que se convirtió y de verdad que nos dejó una gran gratificación porque se generó un espacio, un pequeño círculo con pintura de un libro para que la gente pueda ir a ese espacio que estaba cerca del área verde a leer. Otro lado donde habían como la rayuela que ustedes le llaman, aquí le llamamos el mundo, para que vayan a hacer los niños algunos saltos dentro, sin quitar el espacio deportivo. Y nos pareció tan sublime lo que en algún momento hemos encontrado de esas experiencias de que encontrabas a jóvenes haciendo respetar el tiempo de la gente que está leyendo, de la gente que se fue a correr, de los niños que están jugando, y ellos mismos, los que te crearon esa resistencia al comienzo, generando la identidad. ¿Me permites? ¿Puedo compartir la pantalla un minuto, porfa? Sí, Estefanía, sí, sí, está Perfecto. Bueno, mira, perfecto. no sé si lo están logrando ver. A ver, va A ver, como ¿me avisan ahí? queriendo. Sí, ahí Es una va. cancha deportiva. Sí, estos canchas que tomaron ya posesión en la Municipalidad de Lima. Este es el río Rímac y esta es una zona muy vulnerable de Lima, una zona súper peligrosa. Y aquí pusieron unas casitas de seguridad, etcétera. Este es el centro deportivo, así, o sea, de la municipalidad. Imagínate ese nivel, ¿no? Entonces, encontrás, por ejemplo, esta es la entrada por aquí y continúa esta parte expuesta a muchas avenidas, al río, etcétera. Por aquí pasa el río del tren. Entonces, lo que hicimos es llamar a esas personas de esa comunidad, de ese sector, eran aproximadamente 18 comunidades dentro de ese sector, y lo que dijimos fue, hey, vengan y cuéntenos cómo se creó su comunidad, cómo iniciaron aquí, qué ven, qué escuchan, qué perciben. Y aquí lo que se logró fue esto. Imagínate, pasar de esto panza gris, súper que nadie quería entrar, a convertirlo en un espacio lindo, agradable a la vista, para compartir. Este es el ingreso, por aquí ya te encuentras una escalera pliométrica, como que te invita a jugar. Estas líneas que también te invitan a poder correr, a tener diversas trayectorias para poder correr. Este centro en el que son las emociones, le decíamos a los niños, cuando te sientas muy molesto o triste, puedes venir aquí y pasar por el centro de emociones, entre otras cosas, ¿no? Que, perdón, hemos ido viendo acá, este tipo de cerros que simulan a los cerros que están al frente y que la gente comenzó a poner colores que eran de su comunidad y generando identidad. Eso es lo más maravilloso que jaló el proyecto, que de pronto teníamos a 5 o 6 personas que iban a la semana a pasar a 80, a 90, y que se volvió un espacio, incluso este centro de aquí, que no sé si lo pueden ver que es amarillo, se convirtió en el espacio de teatro. Entonces venían un profesor de teatro de la propia comunidad a enseñar a los niños ahí teatro. Entonces, lo que antes era para los jóvenes, solo lo utilizaban el domingo, una hora, y que era suyo, en teoría se volvió un espacio de todas, todos y todes, ¿no? En el que personas con discapacidad también encontraron un lugar donde sentirse seguros y poder compartir. Así como este proyecto, perdón, hemos tenido otros en los que también se han ido reflejando, cada uno, cada espacio es único, no se repite, porque es propio de la comunidad. La comunidad vino con su identidad, con su historia, a decirnos, por ejemplo, esta comunidad se llama Planeta, entonces nos inspiramos en los planetas en hacer estos círculos, en hacer como constelaciones, y como habían señoras que querían hacer baile, pues hicimos varias estrellitas para que ellas se puedan posicionar para hacer el baile. Entonces, esto generó a poder también no solo sacar el tema deportivo, que es la típica, ¿no? De todas las municipalidades, creo que menos de Latinoamérica, como que ok, quieren, evitemos la delincuencia, hay que darles deporte, pensando que el deporte es el que te asegura la seguridad y te asegura la educación, cuando no es el deporte, sino es quien dirige el deporte. Somos las personas que a través de nuestros valores, nuestra, no sé, digo, identidad, nuestro querer, ese sentir, es que proponemos, formulamos la educación, el buen convivir y etcétera, ¿no? Para mí fue mi mejor experiencia hasta ahora en torno a propiamente la recreación eh, que ha generado en mí y también respondiendo un poco a lo que decía Adriel, ¿no? Como para una visión
diferente por cada grupo de jóvenes, hablando que jóvenes desde jóvenes de, no sé, 12, 13 hasta, ¿no? Adolescentes, juventudes, hasta 24, 25, ¿no? Así que bueno, eso, perdón si me extendí mucho, lo siento, lo siento. No, bárbaro, Estefanía, muchísimas gracias. Eh, bueno, José Pablo, te nos fuiste, pero acá has vuelto. ¿Querés retomar un poquito? Sí, no sé Dale. hasta dónde se escuchó. La disculpa de la conexión, de la conectividad que bueno, no es muy buena. No, nos empezaste a contar un poco la experiencia y cómo ese director era quien le ponía la nota final y había como una cuestión Ahí va. entre los jóvenes y claro, y había un caso que dijiste le vamos a poner Carlos como nombre y ahí te quedaste Bueno, congelado. eso, un joven que, bueno, nada, puntualmente para el sistema educativo era un problema, por decirlo de una forma, en el cual lo vivían echando de clase y demás, pero no tenía ni una falta en todo el año. Es decir, encontraba en ese espacio un lugar de pertenencia, que sin duda hay un montón de cosas atrás, donde vivía en un barrio donde no podía llegar después de las 5 de la tarde, por ejemplo, porque era un barrio muy complejo. Entonces ahí, si cómo encontraba en el centro educativo al cual había pensado un programa, había diseñado un programa al cual lo terminaba expulsando. Entonces, esta experiencia no es tan positiva como la de Estefanía recién, pero es decir, cómo a veces las políticas públicas, los programas que nosotros pensamos, jóvenes, están marcando donde no pica, ¿no? Es decir, donde termina acentuando el mal en el cual que estamos promoviendo, porque está generando como política pública un programa, pasa en la ciudad, pasa en esto que traía Estefanía también, ¿no? Con el diseño de los espacios públicos, con el tema del acceso. Hay una experiencia relacionada y enganchando también a lo que traía Estefanía, a una plaza hace muchos años donde la municipalidad había diseñado y tremenda plaza y los vecinos dijeron, hey, no, queremos pensarla nosotros, ¿no? Entonces ahí, con esto del derecho a la ciudad, en un barrio también muy caracterizado por inmigrantes, por gente de otros países, diseñar una propuesta la cual hoy es la plaza número 1 en Ciudad Vieja, diseñada por los vecinos. Entonces ahí hay un potencial que tiene la recreación como fenómeno cultural, político, de concepción de ciudad, concepción de mundo, es decir, que nos lleva o tanto lo que dice Estefanía, a tomar a la recreación como bastión de resistencia, ¿no? Me parece que ahí es como el potencial en sí mismo, ¿no? Es decir, cómo puede ser un motor de transformación, de incomodidad, de subversión también, ¿por qué no? Donde cuando la recreación, cuando el juego, cuando la lúdica está presente, yo creo que otro mundo es posible. La recreación de vuelta, yo creo que ahí de vuelta hay que enmarcarla, hay que definirla, y es un problema también que hoy hablábamos de cómo lo definimos en realidad, porque al ser una vivencia y al no ser una ciencia dura, hay una dificultad también de aplicabilidad, ¿no? Hasta al poder pensar una política de migración, como en Argentina está en eso, hay experiencia de Colombia, Brasil, se complejiza, porque en realidad, ¿quién tiene la verdad de qué es la recreación? Sin duda podemos llegar a un punto en común de que es potenciadora de un montón de cosas. Pero anda a decirle al adolescente que está 10 horas frente a la computadora que no, o al hermano, creo de Estefanía acá, la de Messi, que no es recreación. Porque le está generando placer, le está generando que atrás hay un montón de cuestiones que ahí me parece que está nuestro desafío. El poder hacer ver de cómo hay un mundo de consumo, donde hay un mundo de alienación, donde hay otras posibilidades. Yo creo que si al niño, la niña, el adolescente, el joven, el adulto, es lo que conoce, yo creo que ahí es el problema. Cuando conoce todas las posibilidades y elige, ahí me parece que está nuestro desafío. Yo creo que ahí, en esto de, che, vos esto no lo hagas porque no está bien, lo que yo te digo está
ahí corremos un riesgo peligroso, ¿no? Jaynes lo dice, ¿no? Los pedagogos vienen marchando, ¿no? Es decir, bueno, el tener como el riesgo de querer decir la única verdad, ¿no? Perdón. Bueno, nada, me quedo pensando, ahí el compañero Manuel que me escribió ahí para pedirme la palabra, para compartir también, así que va a movilizar el micrófono, pero agradecido, Estefanía, José Pablo, lo que van compartiendo, lo que se va tejiendo y destejiendo en esto de poner muchas veces en duda lo obvio y problematizar, y a su vez reconocer cosas que están muy buenas, digo que también es parte de la praxis transformadora, en qué se ha avanzado, en qué nos falta, con quiénes, de qué modo. Me parece que está bueno hacer eco y también sentirnos fortalecidos, fortalecidas. Manuel, ¿querés habilitar el micrófono? Así compartís tu aporte. Hola, buenas noches, ¿se me ve bien? Perfecto. ¿Me escucha? Ahí está. Buenas noches a todos, la verdad que me gusta mucho, me interesa demasiado lo que está compartiendo. Para ser sincero, me imaginaba que se iba a tratar de algo muy específico, pero al fin y al cabo empezaron a tirar una rama de aquí, una rama de acá y una rama de otra cosa. Y metiendo la parte política, me sorprendió escuchar la palabra política en esta parte de recreación, lo cual, desde un punto de vista que tengo también, que comparto mucho, que de manera política también tendría involucrarse demasiado, no mucho lo hacen, pero también se debería. Abordar más que nada la palabra recreación en sí, sobre al fin y al cabo qué es recreación y qué no. Hasta el día de hoy, desde que tengo el conocimiento de conocerlo a Lucho, así le decimos ahí en la universidad, a Luchito, en primer año, desde que él nos hizo hacer una vez, me acuerdo, habrán sido ya 5 o 6 años creo, nos hizo hacer una vez una actividad en la cual nos hizo poner justamente en una hoja cómo nos veríamos nosotros de acá a 4 a 5 años. En la cápsula del tiempo, la famosa cápsula del tiempo. Me encantó eso. Y no sé dónde estará. Es una pregunta que te quiero hacer más adelante cuando me reciba. ¿Dónde está la cápsula del tiempo? Así saco la cartita que hice ahí. Así me la leo a mí mismo y ahí estoy seguro que me van a salir un par de lágrimas, porque lo que escribí es justamente apenas me recibí. Muy bueno, la verdad, así que muy agradecido por eso. En sí, ¿qué sería recreación más que nada? Desde ese momento en el que se hizo esa actividad, es como que tuve una explosión en la cabeza y me dije a mí mismo, che, al fin y al cabo, recreación, si le saco la palabra, las dos letritas R y E, creación, imaginación, desde el punto de vista que tengo y hasta el día de hoy de todo lo que he venido escuchando, para mí recreación no es nada más ni nada menos la imaginación en sí. Cuando se habilita la imaginación de la persona, es decir, hacer que la imaginación sea el lápiz que escribe y dibuja lo que se va a hacer y cómo se lo va a hacer y cuándo también, para mí ahí eso ya es la recreación, dar la posibilidad de que la imaginación sea libre. Es decir, a ver, viéndolo desde un punto de vista del ámbito educativo, en la educación física en sí, la capacidad de que el niño vos vas y lo dejas en una plaza, obviamente con seguridad y demás, con otros niños de su edad o no, vos le dejas ahí al niño o a la niña, su imaginación explota. Se relaciona con otras personas, inventan juegos que capaz que ni siquiera el día de hoy conocemos, o que sí, lo más popular es jugando al tejo, le cambias regla al tejo, la imaginación vuela muchísimo. La capacidad del desarrollo motor, la capacidad del desarrollo de la destreza motora también, el desarrollo perceptivo en sí, de lo que tengo en mi base, lo que es la recreación en sí, espero que lo acomode el celu, de lo que es la recreación a lo que he estado queriendo aprender el día de hoy, para mí es eso, es nada más ni nada menos donde la imaginación ya se habilita, nada más ni nada menos, obviamente todo para mí parte de ahí. ¿Qué es recreación o qué no?
¿Podés imaginarte una actividad? ¿Te podés mover? Sí, ok, listo, lo estás recreando. Estás detrás de una pantalla haciendo algo que no está regido, que no está estructurado, pero vos tenés la libertad de poder crearlo y poder hacer algo a tu antojo, obviamente sin hacer daño a otra persona y que es más, le permita a la otra persona poder imaginar más todavía y poder moverse contigo, jugar contigo y que puedan incluir cada vez más y más y más y más personas. Para mí, por lo menos, esa es recreación. Algo que me incomoda un poco a veces es el tema de seguridad también. Por ejemplo, no es lo mismo la seguridad de hoy en día, o también en algunos países o provincias, donde se le habilita al niño o a la niña ir a jugar a una placita. Sin no irme muy lejos, acá en donde estoy alquilando ahora, en estos barrios, sería un poquito más atrás de Castañar. Aquí al frente mío nomás, hay una plaza hermosa, divina, con pasamano, entrega palanca, para hacer cualquier cosa. Pero en casi todo el día no veo casi ni un par de niños jugando ahí. Y eso que la plaza está bien, no está intacta. Pero, y tomé el tiempito a ver y preguntar por qué no hay un par de chicos acá jugando. Y dicen, no, porque el lugar es inseguro. Entonces, para mí, un tema de seguridad, ahí podemos meter la parte política. Para mí, esa parte de brindarle seguridad a las familias para que dejen ir a los chicos a ir a moverse, también es algo crucial porque se encuentra otra problemática. La falta de seguridad inhabilita la probabilidad de salir a recrearse también. Eso es lo que quería aportar también con respecto a qué es lo que sería recreación, escuchando todos los puntos de vista y que para mí todo, a partir todo, literalmente se reúne en una sola cosa, es la imaginación. Si hay imaginación, todo se puede hacer. Recreación, creación, crear, habilitar, formar, estructurar y un montón de diversas palabras que se puede hacer con ello. Y me gusta muchísimo cuando alguien aplica lo que es recreación en sí, porque me está diciendo, che, vos podés venir y divertirte con nosotros y podés proponer algo más. Darte esa posibilidad de divertirte, estar y luego dar tu opinión y crear algo más. Para mí eso es algo muy fundamental como seres humanos también. Bueno, Emma, muchas gracias por tu reflexión, por tu mirada. Muchísimas gracias por acompañarnos también hoy, esta tarde. Bueno, ya te va a tocar la carta, no seas impaciente. Estefanía, José Pablo, alguna. Estaríamos como Sí, andando en la parte de ahí, reflexión. Sí, dale, dale, perdón. sí, a mí me quedan dos o tres cosas ahí como para compartir. Me parece interesantísimo también. No sé si se me escucha bien. Ahí, Lucho, confirmame. Sí, Bien. sí, sí. Es interesante lo que traía Emanuel. Primero, con el desafío, Lucho, que vas a tener de encontrar esa carta, que seguro la tendrás. Obvio. Eso es lo primero. Lo segundo, en esto de la imaginación, la seguridad, también el hecho de nacer en el lugar donde nacemos, también que no lo elegimos, también nos da algunas posibilidades, ¿no? Es decir, no es lo mismo alguien que nace en el campo, ¿no? Que ahí la seguridad es otra cosa, que en el medio de la ciudad o de la urbe, donde bueno, los espacios están mucho más reducidos, o, o como en el caso de Argentina, que encontrás parques o plazas bajo llave casi, ¿no? Enrejadas. Pero ahí me lleva a pensar las últimas dos o tres cosas, el cual también comparto, porque soy fiel también a lo que... Ay, se nos fue. Ah, uh, Se nos- está, Volví. está. A ver, A ver, no te ¿Se me vemos, pero te escucha? escuchan. Sí, las dos cosas. Vemos y sí, escuchamos. Bueno, Bien. bueno, lo que decía es, y porque me parece que la computadora está diciendo para hablar, compartir dos cosas que me parece que centran como o concluyen un poco lo que el hilo por donde estuve pensando esta presentación.
la experiencia y el concepto de experiencia y el concepto de ceremonias mínimas. Ya hablamos de la experiencia, cito ahí a La Rosa, que ya ha compartido Lucho el texto por ahí. Dice: la experiencia es lo que me pasa, no lo que hago, sino lo que me pasa. La experiencia no se hace, sino que se padece. La experiencia, por tanto, no es intencional, no depende de mis intenciones, de mi voluntad, no depende de qué yo quiera hacer o padecer. Una experiencia. La experiencia no está del lado de la acción o de la práctica o de la técnica, sino del lado de la pasión. Por eso la experiencia es atención, escucha, apertura, disponibilidad, sensibilidad, vulnerabilidad, exposición. Agrego imaginación en lo que nos traía recién mi compañero, ¿no? Es aquello que nos expone, ¿no? La experiencia. Y el otro concepto es también de Mercedes Minicelli, y la tienen por si después quieren buscar, es el de ceremonias mínimas, que para mí a la hora de pensar la recreación o nuestro rol es también cómo pensar desde este concepto, que dice: por ellas, las ceremonias mínimas, podemos hacernos protagonistas de la escena que nos preocupa y ocupa, al tiempo que será en y por ellas mismas que podamos dar lugar a otras ficciones, a otros juegos de verdad que los establecidos. Sin más, será posible hacer de lo dicho otros decires. Cualquier mínima forma ceremonial podrá iniciarse por la renovación de los interrogantes, la renovación de los interrogantes, por el análisis de la propia implicación biográfica en las intervenciones, por el instante en que se decide reposicionarse como mayores ante los niños para dar lugar a la palabra y a la escucha del sujeto, y de modo sustantivo y esencial, por la puesta en escena de lo que consideramos la necesaria, aunque admitimos como imprescindible, reflexión ética. Yo creo que ahí, en este concepto de ceremonias mínimas, es pensar lo que se propone, lo que nosotros pensamos para otros, para otras personas, ¿no? Y ahí es esto del desafío de al que consume determinada forma de lo que ellos llaman recreación, el desafío de nosotros de generar a través de la experiencia, a través del espacio habitado, de la ceremonia mínima, generar espacios que generen incomodidad en los demás. Por eso ahí el término de la recreación como bastión político me parece que también entra en estas ceremonias mínimas, cómo somos diseñadores de procesos, de grupalidad, de cambio. Es otra forma de donde nos paramos. Y termino con esto, Lucho, porque ya me está haciendo gesto, me parece. ¿no? La regresión como política de los cuerpos, afecto como potencia, red de cuerpos en conexión, espacios de buenos encuentros, construcción de comunión, una forma de mirarse la realidad, mirar hacia lo más íntimo para lograr ver al otro en su esencia, conectar con la otredad como posibilidad de esperanza. Esta es la concepción por ahí de recreación que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, José. No te estaba haciendo gesto. Muchísimas gracias. Ahí compartí un textito chiquito sobre ceremonias mínimas. Estamos coordinados, José. Decí uno y lo tengo justo a mano ahí el texto. Estefanía, compañera, reflexión, aporte, mirada. Yo creo que, como lo mencionábamos, en torno a lo que hablábamos, compartiendo también con Adriel, para mí la recreación hay tantos conceptos posibles como experiencias posibles, puede arte, ¿no? Como decía Manuel, lo que te permita imaginar, a veces el conceptualizarnos, como que nos aleja de la propia práctica, tanta gente que andamos en recreación y realmente, imagínate, yo después de 8 años me tomé 2 meses de vacaciones para irme a conocer todo el norte de Argentina, y después de 8 años y dedicándome a la recreación, y, ¿no? Y poder conectar con eso que me encanta, que es viajar y todo. Considero de que en cada etapa, no sé si en cada año, pero sí en cada etapa de nuestras vidas, nuestras maneras y prácticas de recrearnos son tan diversas y tan distintas y van cambiando, son tan mutantes, que eso va generando también nuevos conceptos, nuevas miradas, nuevas prácticas. Si yo a un joven le digo: "Ey, de esta manera te tienes que recrear, porque así debe ser", te quedas como que en ese momento de pensar, ellos te dirán como que: "Oye,
lo que tú asumes que es recreación para mí no lo es. Y es ahí donde también digo que en el campo, no sé si quizás falta investigar, si quizás falta divulgar, si quizás falta compartir eh, las diversas miradas y situaciones que se van dando, ¿no? No lo sé si sea específicamente en alguna de ellas, en todas o en un par, pero sí considero de que algo nos está faltando, algo quizás no estamos dejando de hacer o no estamos haciendo y que sería bueno comenzar, ¿no? El que se siga mezclando la lúdica o juego propiamente con la recreación, creo que de muchos países, y por ahí en torno a pensar en las diversidades desde el lado más macro, pensar en realmente, vuelvo a meter a la comunidad LGTBI, eh, a personas migrantes, etcétera, cuánto acceso real a la recreación tienen, desde mi lado feminista, y que hace poco hice un conversatorio que se llama Recreate Mujer. Realmente las madres tienen acceso a la recreación, el libro que salió ahí, Madres en Pandemia, ¿no? Madres en la pandemia, cómo ellas pudieron gestionar o pudieron ver el tema de la recreación, pero sobre todo, aparte de la recreación de sus niñas, de ellas mismas, ¿cierto? Porque, y entonces ahí cuestionarnos tantas cosas para poder eh, propiciar estos espacios. Esto que decía José Pablo pasa acá en Perú también con esta tarjeta, en las universidades sobre todo, ¿no? Ven porque vamos a tener el mejor grupo de salsa y vamos a darte 5 cervezas para que vengas a este evento recreativo de la universidad que está proponiendo. Y te quedas como, "Ah, ¿es en serio? ¿No? O va a venir tal chica que es, no sé, ahora como que si es argentina o es uruguaya o es venezolana, es como que no, los chicos se sienten más atrevidos por ir, ¿no? Y a veces ese sentido de el machismo que está involucrado desde la gestión pública, desde las administrativas de lugares, también, ¿no? Que utilizan a las mujeres como objetos, o entran los chicos pan, pero las chicas entran gratis y cosas así que te quedas como, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos estamos deshumanizando? Y en ese sentido también como la práctica tan natural de la recreación se viene a esto, a que tienes una tarjeta en la que te dice cómo recrearte o con qué hacerlo, ¿no? Y no abrir a más posibilidades. Me parece tan plástica la manera en la que se está viviendo la recreación desde las miradas de los gestores públicos, de las instituciones y representantes que podrían hacer un gran cambio institucional desde nuestras repúblicas, desde nuestras universidades, pero que no se da. Y que si se da, se dan por ahí algunas como pequeñas cositas chiquititas que se dan presupuesto de 2 meses, de 3 meses o de un año, no mucho. Entonces eso preocupa, esa manera plástica que está viviendo la recreación ahora, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Yo creo que queda abierto a seguir conversando, charlando, intercambiando. Hay cosas que están buenas, que hay que revisar, hay cosas que están faltando. Estefanía nos ha subrayado un montón de aspectos atravesados por el adultocentrismo, atravesado por las cuestiones de patriarcado, de capitalismo, inclusive la cuestión que a veces imposta cierta inclusión y en definitiva son temporarios. Me dejó pensando esto de los financiamientos temporarios para ciertas cosas y de pronto después, ¿qué sucede con eso? Por ahí sería muy largo abrir el juego, pero hay políticas con adultez mayor acá en el norte que nosotros estamos sintiendo eso, o sea, que es un poco la población con la que yo más trabajo, de que son momentáneas, cuando hay algún suceso, algún acontecimiento, de pronto que hace foco, sobre todo mediático, sobre todo trágico, hay de pronto una vuelta de tuerca y después eso se empieza a diluir. Las mal llamadas minorías, que no son ninguna minoría, pero que están,
que avancen en un empoderamiento y que encuentran justamente cómo se recrudecen las luchas más conservadoras. Hay un montón de puntos para seguir avanzando y creo que lo que ha podido ser este conversatorio es poder como juntar más allá de realidades en el Uruguay, de realidades en el Perú y más específicamente San José y Lima, también la cuestión académica territorial, la cuestión de poder pensar la diversidad, esos alcances, la dimensión política y ética. Y bueno, irnos también reflexionando y repensando nuestras prácticas, los alcances, qué tipo de, diría Gramsci, qué tipo de trinchera también construimos y problematizamos. Algunos nos toca la universidad, otros los espacios barriales, territoriales, otros en colectivos de descolonización, otros en colectivos de género, y poder encontrar trama, ¿no? Poder juntarnos a sabiendo de que en algunos lugares la batalla es una, en otros es otra. Ahora, si entendemos que la idea es construir una praxis humanizante, tenemos que poder abonar, nutrir terreno fértil que puedan fecundar procesos justamente que nos permitan una amorosidad, una calidez, un buen vivir, un suma causal, para todos, todas y todos. Estefanía, José Pablo, Emanuel, Adriel, muchísimas gracias por la compañía esta noche, esta tarde, que no sea la última, y que sigamos tejiendo redes. Ahí el Emma me hace Ahí una Lucho creo seña. que, Dale, ahí va, sí, Emma quiere tirar meta. una, me parece. Sí, Emma, disculpa. Dale, sí, sí, dale, dale, habilita ahí el micrófono. Claro que sí. Rapidito, por consulta. ¿Sigue entonces, quiere decir que sigue abierto el espacio y la posibilidad de definir qué sería recreación en sí? Entonces, está ese desafío grande por lo que veo entonces. Porque, a ver, por lo menos lo que yo hasta el día de hoy que vengo escuchando en muchas partes es como que tengo por lo menos algo básico, que sería desarrollo de algo para que sea recreativo. La parte empática, como decía ahí José también, que menciona la parte también parte empática en sí, y bueno, el otro de imaginación. Entonces, por lo menos, si es que está ese gran desafío que se me hace que va a seguir para mucho tiempo, porque da para más, em, ¿qué bases fundamenta entonces la recreación para ser si es recreativo o no? ¿Quieren dejar los contactos, Estefanía, José Pablo, Adriel? Y Sí, sí, bueno, habilitamos el poder continuar por otras vías, pero el poder continuar la conversación, sin cerrar y sin definir. Ahí está, José Pablo, muchas gracias. Perfecto. Sí, yo creo que ahí para cerrar, yo creo que a veces quienes trabajamos en recreación somos quienes necesitamos a veces definir para sentirnos más cómodos de dónde partir, ¿no? Para quien lo vive, no necesita definir qué es la recreación, lo vive. Y a mí me parece que el desafío es a vivir un poco más y saber desde dónde nos paramos. Pero tal vez, incluso en los cursos que nosotros damos, no damos, la recreación es esto, decimos, la recreación según todos estos autores va por acá. Por dónde la consideras vos? Navegáis esa tensión y podés generar a una definición posible. Yo creo que va por ahí también el desafío de la recreación. Y bueno, acá son las 9:15 de la noche, así que bueno, nada, de mi parte agradecerle a Lucho la invitación. De la coordinación, agradecerle. Estefanía, te escuchamos ahí para cerrar también. Sí, mira, Manuel, llevo 10 años en la recreación, acabo de cumplir 30, de los 19, que ando viajando, y mil veces le he preguntado a Esperanza Osorio, a Julia Gerlero, al profe Weisman, y etcétera, y cada uno me da una definición diferente. Así que, o sea, hay para rato. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que esa diversidad de pensamiento hace que chicos como tú y como mucha gente que se va sumando puedan crear sus propios conceptos, desde sus propias experiencias. Así que ahí tienes
una vía ya habilitada y recontraabierta como para Yo avanzar. le agrego a Luciano, Estefanía, que tengo algunos años más, no voy a decir cuántos, no lo complicado no es definir, sino desde dónde te parás, cuál es el marco de dónde te parás. Y ahí mira, eso es lo que hay que indagar o buscar. Un abrazo para todos. Luciano, hoy es tu cumple, ¿no? Muchísimas gracias. O- Sí, estoy ahí en la transición, justo termina, Dale, empieza, termina el cumple. Gracias. Un gustazo, Estefanía. Era un lindo desafío que nos encontramos y por fin lo hemos podido hacer y hemos podido compartir. Adriel, como siempre, un placer. Gran abrazo, José Pablo. Un gustazo escucharte. Emma, nos vemos mañana en clase. Un gran abrazo a todos. Chao, chao. Muchas gracias. chao, nos vemos.